Bien, cambiamos de tema. Este jueves se firmó la declaración por el futuro de la formación docente en Chile entre el Ministerio de Educación y el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Claro, es una de estas declaraciones, es un compromiso para abordar la formación de profesoras, de profesores con vocación, talento, las competencias que se requieren para enfrentar los retos y los desafíos del sistema educativo. Y de eso queremos conversar desde ahora con Elisa Araya, la rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. ¿Cómo está, rectora? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias sobre todo por la preocupación de este tema tan clave para el desarrollo de cualquier país como es la educación y la formación de profesores y profesoras. Absolutamente, porque cuando revisamos mediciones, pruebas que se hacen a los estudiantes, pruebas estandarizadas, me refiero, sin duda que también es muy relevante quienes están a cargo de la formación de esos jóvenes, de esos escolares, estudiantes, y hay que ponerle atención, y de eso se trata también esta firma, ¿no? De dedicarle tiempo a jóvenes que a lo mejor quieren dedicarse a la pedagogía, pero a veces parece que faltan incentivos. Bueno, yo diría que en realidad el área de educación es un área muy atractiva cuando uno entra, mira de qué se trata, cómo puede contribuir al desarrollo de un país, de las comunidades, pero también hay que relevar, por ejemplo, qué tipo de competencias se desarrollan ahí, qué tipo de formación es requerida, y yo creo que eso es poco conocido quizás como para, si uno quiere entusiasmar a alguien, ¿no? Para acercarse a formarse en esta área. Por ejemplo, entender que efectivamente necesitamos profesores adultos, digo yo, adultas y adultos que estén frente a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y a la población en su conjunto, que esté bien formada, que tenga capacidades de escucha, empatía, que entienda el contexto cultural donde se mueve, para generar esta relación intersubjetiva que es la enseñanza. Entonces, claro, es poco conocida, a veces uno dice, voy a ser profe, pero en realidad es muy atractiva, es muy interesante, y yo digo siempre es para las personas que están enamorados del proyecto de vida de otros, que tienen la capacidad de acompañar a otros a llevar a cabo ese proyecto de vida, que son empáticas, que son comprometidas con su comunidad. Entonces, esas características que son las deseables de los profesores, se desarrollan en la formación, en una buena formación docente, y por lo tanto la gente que entra, yo soy profesora, yo creo que se va a notar mucho, pero, sabe que es una formación que te lleva a un camino de muchas satisfacciones. Es muy desgastante, sí, en algunas áreas, pero también es muy satisfactorio. Y eso yo creo que es lo interesante de este acuerdo, porque lo que quiere hacer es relevar la importancia de una buena formación docente y cómo las universidades que tienen facultades de educación, que pertenecen al Consejo de Rectores y Rectoras, tenemos esa capacidad de entregarle a Chile ese tipo de profesionales. Ahora puntualmente, rectora, este documento, ¿qué implica? ¿Cómo se va a fomentar? ¿Implica también entregar nuevas herramientas? ¿Qué hay detrás de esta declaración? ¿Por qué se firma? Bueno, esta declaración en realidad yo diría que es la consecuencia de un trabajo más largo, ¿eh? El Consejo de Rectores y Rectoras tiene una comisión de fortalecimiento de las pedagogías que tiene 2 años trabajando. El año pasado, hace un año, entregamos La docencia cambia vida, que es un documento que lanzamos en la Universidad Católica de Chile, que fue el trabajo de esta comisión levantando los desafíos, buenas prácticas y también algunas brechas que tienen. Y en la discusión que hubo a raíz de la ley de presupuesto a finales del año pasado, el Ministerio se comprometió a generar una ley que revisara los criterios de ingreso, pero además la atracción de vocaciones pedagógicas, ¿no? Y nosotros como órgano asesor, como el CRUCH, dijimos, bueno, continuemos el trabajo que llevamos realizando y entreguémosle al Ministerio nuestra visión sobre algunos elementos que nos parecen importantes que fueran considerados en esa ley. Nosotros no somos quienes legislan, pero nosotros somos, sí, las universidades que forman a profesores. Entonces, trabajamos eso
lo discutimos con el Ministerio de Educación, con la Subsecretaría de Educación Superior, con el ministro, y llegamos a unas orientaciones, diría yo, que antes de que el Ministerio presente esta ley, entiendo que hoy día o mañana el lunes lo tenía que presentar, con nuestras posturas, ¿no? Que tienen que ver justamente cómo atraemos a personas que se interesen, a jóvenes, a personas a estudiar pedagogía, qué tipo de requisitos se requieren, obviamente un desempeño académico, pero también hay otras características, cómo formamos y acompañamos esa formación, cómo ayudamos a esos nuevos egresados a permanecer y a insertarse en el mundo de las escuelas, cómo acompañamos también a los profesores que tienen ya más experiencia, porque es una profesión que tiene muchos desafíos, habida cuenta que los conocimientos cambian rápidamente, las tecnologías cambian, entonces, ¿cómo hacemos para hacer una educación continua que acompañe? Sobre esas materias hicimos el acuerdo. Yo creo nada más propositivo y nada más, además inclusivo. Yo quiero señalar algo que es muy importante. Este acuerdo que presenta el CRUCH tiene también la pluralidad de lo que son las universidades en Chile. Están las universidades estatales, que representadas en el CUECH, están universidades confesionales. Nelson Vázquez preside la comisión, es el rector de la Universidad Católica del Paraíso, pero también están universidades privadas como la Universidad de los Andes. Entonces es una visión muy propositiva, muy abierta y muy pluralista e inclusiva. Exacto. Estamos muy contentos por eso. Como uno cree también que debe ser la educación y la formación, ¿no? Que tenga de diversidad. Y en ese sentido quería preguntarle respecto de cómo atraerlos, porque yo me acuerdo hace un par de años que se hacían también campañas para que los estudiantes que estaban terminando el colegio y iban a rendir la prueba eligieran las pedagogías, porque había ciertos desincentivos de alguna manera, desde sueldos, desde la realidad difícil que le toca a los profesores enfrentar en la sala y que hemos visto también en el último tiempo, cómo se capta esa vocación, ese talento pedagógico para que estos chicos que están en la enseñanza media o terminándola elijan una pedagogía. Sí. Bueno, yo creo que por una parte hay que mostrar de qué se trata esto, que es una formación muy especializada. Yo decía, uno no siendo profesor de matemática o de castellano o de educación física, uno no estudia solo eso, sino que estudia también psicología, estudia filosofía, un poco de administración y gestión. Es muy interesante porque es una carrera que abre mucho las perspectivas de los jóvenes. Ya eso es interesante. Yo creo que tenemos que mostrar buenas prácticas en los medios de comunicación. Generalmente cuando aparece una escuela aparece por hechos que son lamentables, claro, pero les aseguro que hay muchos más actividades y acciones que son hermosísimas, que uno puede recorrer el país en trabajos con la comunidad o al interior de las escuelas mismas. Mostrar un poco más eso, y yo creo también, y en nuestra propuesta desde el CRUCH está, y el acuerdo que firmamos con el Ministerio está esta idea de reforzar los programas que son los propedéuticos o un pase especial para pedagogía, porque fíjate que cuando nosotros hemos trabajado con estudiantes en enseñanza media, acompañándolos en la trayectoria, tú pesquisas mucho interés. Hay jóvenes que son scout o que participan en parroquia o en clubes deportivos, que tienen mucha vocación de servicio a su comunidad y que a veces no se dan cuenta que una manera de canalizarla es a través de la pedagogía. Nos pasa mucho y que tú encuentras a profesionales que están ahora ingresando a los programas de prosecución de estudios con unas segundas vocaciones que se llama estudiando pedagogía. Dicen, bueno, yo estudié esto porque mi papá no me dejó estudiar pedagogía, pero ahora sí estoy cumpliendo ese sueño. Porque mostrando esto, de qué se trata, de qué va la pedagogía, de qué va esto de estar en el aula, creo que es posible
motivar este interés. Ahora, ¿no? ¿hay alguna propuesta que tenga que ver con lo económico? Porque no es menos cierto, don rectora, que es un aspecto fundamental y bien cuestionado desde el punto de vista del ingreso que reciben los docentes y lo que genera movilizaciones, lo que genera suspensión de clases. En la región de Magallanes no han podido entrar a clase, más de 12.000 alumnos sin clase. Entonces, ¿hay alguna propuesta de ese tipo? Bueno, nosotros más bien creemos que cuando el país declara que la educación y la formación de sus profesores y profesoras debe ser una prioridad, le corresponde, y yo creo que es un buen desafío electoral, ¿no? Decir qué van a hacer los futuros candidatos respecto de este sector de desarrollo. Esto no es un desarrollo cualquiera, esta inversión social en el país. O sea, esto es la clave para el crecimiento, para la innovación y todo, para la convivencia pacífica. Entonces, obviamente que se requieren más recursos, obviamente que nos parece que la cuestión de la remuneración de los profesores tiene que ser más atractiva, tiene que ser más competitiva para ser más elegible. Claro. Pero también sabemos que hay una cuestión de prestigio social que no es solamente una relación relacionada con lo salarial. Hay una cuestión de reconocimiento social. Estuvimos la semana pasada con una amplia comitiva de Finlandia, del Ministerio de Educación de Finlandia, con escuelas formadoras de profesores. Finlandia, que es admirado, ¿no? Y una de las cosas que nos decía, mira, si esta es una decisión de Estado. O sea, tú dices, la educación es importante, la formación de profesores es importante, y no es de un año para otro. En los próximos 10 años, la gran inversión va a ser en educación y va a ser en esta materia, porque necesitamos a los mejores en la sala. Y otra cosa que es muy importante es la confianza que tenemos en la escuela y en los profesores. No, si le perdemos la confianza es como quitarle el piso, ¿no? Entonces, te dejo solo actuando. No, tenemos que acompañar, tenemos que confiar, tenemos que invertir y tenemos que apoyar esto, si queremos avanzar de verdad. Absolutamente. Muchas gracias, Elisa Araya, rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, por esta conversación y el acuerdo que es cierto se ha alcanzado con el Ministerio desde el CRUCH. Que tenga un buen día, nos vemos. Y que muchas gracias, avance positivamente como lo están esperando. Así esperamos, así esperamos. Muchas gracias por estar acá. Son las 4:52, nos separamos un instante, regresamos con más noticias.